toca ahora en nuestro bloque económico. Ustedes seguro han escuchado hablar de las calificadoras de riesgo. ¿Qué son estas? Son grandes corporaciones que lo que hacen es evaluar las economías de los países, su crecimiento, sus gastos, todos los temas macro y microeconómicos, y de ahí saca reportes. Es como cuando usted va al banco a pedir un préstamo y el banco lo califica a ver si está bien o no en cuanto a su récord crediticio, y según eso le da el préstamo, no le da el préstamo y le cobra los intereses según la seguridad que el banco ve en usted como pagador. Lo mismo pasa con los países a través de estas calificadoras. ¿Y qué dicen varias de las calificadoras de riesgo sobre el Perú ahora? Que si nuestro país sigue con ese crecimiento bajo y con gastos elevados, va a tener problemas económicos en un mediano plazo. Eso es lo que han dicho. Vamos a analizar este tema y cómo nos puede afectar, además, directamente a nosotros, porque las grandes finanzas mundiales suenan como muy lejanas, pero todo termina, para usar un término coloquial, chorreando siempre hacia abajo, hacia la población. Estamos con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, con nosotros para conversar de este tema. César, ¿qué tal? Un gusto tenerte de nuevo. Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué tan serio es esta advertencia que se está haciendo, César, respecto al tema de la calificación del Perú que podría bajar si seguimos teniendo poco crecimiento y gastos elevados? Bueno, lo primero que también tenemos que indicar que Perú tiene alrededor de 40% más o menos en porcentaje de deuda pública es 40% del PIB. Eso significa que es un número elevado. Históricamente el Perú ha tenido deudas superiores, eso no significa que no haya preocupación. El segundo tema también es que las calificadoras de riesgo ven este tema con preocupación, que es endeudamiento, pero diríamos, la evaluación de ellos es de diversos factores, lo que se llama multicausal. Es decir, no solamente veo el tema de deuda, sino también veo temas donde el gobierno creo que puede trabajar más. Uno es cuánto es en temas, o cómo está funcionando el Perú en términos de gobernanza, por ejemplo. Es un tema importante de gestión. Otro tema que ve con mucho cuidado las calificadoras de riesgo es temas asociados a dolarización. Aparentemente vamos por buen camino, ¿no es cierto? Poco a poco hemos bajado la dolarización de la economía peruana. Y temas también que se puede hacer mucho, que es el tema hoy día de cómo los mercados de capitales funcionan, que también es un tema de gestión. Es decir, si bien es cierto, lo que ve el público es indicadores de deuda que han crecido a raíz de todo el esfuerzo que hizo por la pandemia, son niveles todavía razonables, altos pero razonables de deuda. Lógicamente lo que se quiere es que esta brecha entre gasto e ingreso, ¿no es cierto?, se reduzca, y los déficits fiscales se supone que van a ser pequeños, ¿no es cierto?, en el año 2022 y 2023 para ir cerrando esta brecha y al final estabilizar en 40% y bajar progresivamente ese nivel. Ese es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas, tanto el anterior ministro de Economía como el señor Currurneo, han señalado en diversas entrevistas. Es decir, hay preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema. Y lo más importante es que no solamente es esto, sino que también tiene que tratarse mucho los temas de gestión, vale decir gestión desde el punto de vista de cómo estamos gestionando nosotros los gastos, y por otro lado, a nivel político, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, que este fraccionamiento en la política peruana afecte, ¿no es cierto?, a la economía. ¿Y cómo se hace eso? Lógicamente ahí el gobierno tiene mucho que decir en términos de cómo se está manejando desde el punto de vista del manejo público y, lógicamente, tanto el Ejecutivo como el Congreso. Claro, porque digamos que en los últimos 25, casi 30 años hemos sido muy ordenaditos, ¿no?, en nuestras cifras, manteniendo los límites. Y claro, digamos que en esta coyuntura de pandemia que nos cayó de repente, como que se disculpaba, digámoslo así, salirnos de esos límites por la situación de emergencia que se vivía. El problema es si eso se vuelve permanente, ¿no? Si el desorden, si no volvemos al orden y nos quedamos en el desorden. Así es. Y el problema es que lo más importante es crecer. Lógicamente, si tenemos menores niveles de crecimiento, la deuda sigue creciendo y como porcentaje obviamente sigue aumentando. Entonces, no solamente es un tema de porcentaje, sino también que si el país crece, el monto de la deuda, que es una cantidad razonable, disminuye con respecto a cómo crecemos en la economía. Entonces, es indispensable crecer porque una vez que crecen todos los indicadores futuros,
aumenta el ingreso fiscal, disminuye la brecha fiscal, es decir, hay un obvio, clara mejora solamente con crecer, en lugar de crecer en un horizonte de 2 o 3%, crecer en un horizonte de 5 o 6, cambia sustancialmente en un periodo de 3 o 5 años estos niveles que hoy día tenemos, como menciono, bordeando los 40% del PIB. Y ahí ha sido claro no solamente Burneo, sino también las calificadoras. Han dicho, ¿no? Si el Perú sigue a ritmo de 2, para el 23 o el 24 ya se van a ver algunos estragos, ¿no? Hay que modificar esas cifras y rápido. Exacto, y lo más importante es que la agenda tiene que ser no solamente el tema de deuda, hay temas que sí el Ejecutivo puede hacerlo de manera más sencilla y más clara, temas asociados al mercado de capitales, temas asociados a cómo funciona el mercado de crédito, es decir, hay cosas bastante más pequeñas donde hay capacidad de gestión para hacerlo y resolverlo, y creo que bajaría la presión con este indicador que es el tema de deuda externa, que es el que quizá la población y los analistas ven más, pero las calificadoras, cuando califican a un país como Perú, no solamente ven este indicador, sino probablemente estamos hablando de 20 a 30 indicadores que ellos se fijan, y con eso es que ellos plantean, ¿no es cierto?, una evaluación crediticia. Claro, el problema es cuando hay muchas promesas, porque las promesas finalmente cuestan, y cuando no hay recursos para cumplirlas, no solamente metes mano a la caja fiscal, sino que también puede generar problemas sociales que también suman ruido a la situación, ¿no? No, lógicamente el tema político cada vez pesa más, y eso es en la percepción de riesgo. Muchas veces se habla de riesgo país, ¿no es cierto? Un tema que tanto indicadoras como evaluadores de riesgo indican es el tema que hay un riesgo país en la medida que tenemos un gobierno, ¿no es cierto?, fraccionado entre hoy día el Ejecutivo y el Congreso, y no hay claridad, y esa es la preocupación, creo que las calificadoras y los economistas en general, hacia dónde estamos yendo en términos de crecimiento, en términos de modelo, en términos de qué cosas se van a hacer en el mediano plazo. Esa creo que es la mayor preocupación que tienen tanto las calificadoras de riesgo como todos los analistas que ven el caso de Perú. Para no irnos tan preocupados digo, tú dirías que hay posibilidades, la cosa es cómo se maneja el timón. No, estamos viendo que sí, los estándares son altos, no tan altos como países de la región, es de preocupación. No llegamos hay si quieres, un nivel psicológico que es el 50 o un poco más de deuda como porcentaje del PBI, estamos a algunos puntos por debajo, pero no es un tema que simplemente nos podemos, diríamos, solezar o decir que es un buen indicador. Es un indicador que nos dice que sí tenemos que hacer un ajuste, sí tenemos que manejar las cuentas fiscales en orden, porque si no, simplemente estos indicadores se pueden disparar, y más aún, ¿no es cierto?, en un horizonte de pequeño crecimiento, estos indicadores comienzan a crecer solamente por un tema matemático, es decir, si la deuda sigue creciendo, pero la economía no crece, este ratio obviamente sigue subiendo. Claro, es como en las familias. Si gastas más de lo que te ingresa, en algún momento llegas a la quiebra, ¿no? Es así. Muchísimas gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Encantado. Muy buenas tardes. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.